tanto el tiempo. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Una alegría poder saludarles, estar juntos para compartir un tiempo de mucha bendición con la palabra del Señor. Un abrazo donde quiera que se encuentren. Para nosotros siempre una bendición poder compartir algo tan maravilloso, grande como es la palabra del Señor. Por eso vamos a continuar con esta serie de mensajes que hemos titulado Un Padre Excepcional. Hay una parábola, la cual hemos estado ya meditando, que está ahí en Lucas 15, donde podemos tener ese testimonio precioso, grande, de nuestro amado Dios, que está ejemplificado, representado en el padre de estos dos hermanos. La historia ya más o menos la mayoría la conoce. El hijo menor se fue luego de haber recibido de forma adelantada la parte de su herencia que le correspondía, lo que también demuestra que este hijo deshonró, de una u otra forma, deshonró a su padre, porque debería haber esperado el momento que su padre ya no estuviera para recibir la parte de su herencia, pero él no estuvo dispuesto a esperar. Algo le sucedió porque después reacciona y se da cuenta de que no había tomado una buena decisión. Todo eso usted lo puede reflexionar si es la primera vez que nos escucha y lo puede estudiar, meditar en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Mantenga ahí Lucas capítulo 15, vamos a estar en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo, meditando una vez más en algunos aspectos y enseñanzas basados principalmente en esta parábola que se titula en la traducción Reina Valera como parábola del hijo pródigo. Ahora, no cabe duda que el protagonista central de esta historia es el padre. Qué buen padre, el padre de estos dos hijos, donde, insisto, la historia está aquí en la palabra del Señor. La escritura, la palabra, nos enseña de que Dios es bueno. Dios es bueno. Si usted quiere comprobar a través de la palabra esa bondad de Dios, tiene que reflexionar también en esta historia que está aquí. Porque a claras luces, cuando el hijo menor no había tenido una conducta que honrara a su padre, sin embargo, el padre, como lo vimos en la exposición pasada, le demuestra de una forma tan poderosa, de una forma tan evidente que no cabe ninguna duda, le demuestra su amor. Dios es bueno, Dios es bueno. Y la escritura nos señala y nos habla en diversos pasajes de que Dios es bueno. Yo quisiera que pudiéramos meditar en eso. Hay un encuentro que Jesús tiene con el joven rico. Viene este joven que era muy rico y le hace una pregunta al Señor Jesús que cómo lo puede hacer para heredar la vida eterna. Y en Lucas, en el capítulo 18, versículo 19, encontramos la respuesta de Jesús o parte de la respuesta de Jesús a este joven, porque este joven le dice a Jesús, maestro bueno, maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Eso le dice este joven, el joven rico, a Jesús, maestro bueno, maestro bueno. Bien, y en el versículo 19, estoy leyendo de Lucas 18, leí una parte del versículo 18 y ahora el versículo 19, es fácil de memorizar, ¿eh? Lucas 18, 18, Lucas 18, 19. En el versículo 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. No sé si a usted le llama la atención esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios, Él es Dios.
100% Dios, 100% hombre. Él es Dios. Esta joven le dice, maestro bueno. Y la respuesta de Jesús es, ¿por qué me llamas bueno? Yo le pregunto a usted, ¿considera que Jesús es bueno? Sí, ¿verdad? Él es bueno. Sin embargo, Jesús, donde apunta su respuesta es a Dios, al Padre. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y lo que deberíamos nosotros preguntarnos a la hora de meditar en una porción de la palabra como esta es por qué Jesús responde lo que responde. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar si Él es bueno? Pero ¿por qué no le acepta a este joven ese apelativo bueno, sino que señala más bien a Dios Padre como el único bueno? Interesante. Cuando yo medito en este versículo, una de las conclusiones que puedo sacar de Jesús es que Jesús es humilde. Jesús es un ejemplo de humildad. Él es bueno, sin lugar a duda, pero él apunta hacia el Padre para decir que solamente él es bueno. Mantenga eso. Por favor, Dios es bueno. Recuerden que en esta parábola del hijo pródigo, este padre personifica de alguna forma a Dios. Y la actitud, la acción, lo que hizo este padre, sin duda que habla de una forma clara, potente, nítida, de que ama a ese hijo que se había ido y que regresa. No cabe ninguna duda. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué dice el Salmo 100 en el versículo 5? Esto deberíamos saberlo de memoria. Incluso si usted se motiva por ahí, hasta lo puede tener escrito en algún lugar visible de su casa. Y alguien se preguntará, ¿y eso es bíblico? ¿O eso me parece que es fanatismo? O como hoy día muchos están diciendo, religiosidad. No hay que ser religiosos. No sé si se fija hoy día eso, la palabra religioso, religiosidad, para algunos parece que se ha vuelto una muletilla. No hay que ser religioso. Yo le quiero decir, hay que ser obediente. Y la palabra religión o religioso no es una mala palabra. No, pues, no es una mala palabra. Averigüe bien. No es una mala palabra. Pero hoy día hay algunos que a cualquier cosa, si ven una persona que es devota, apasionada por el Señor, que quiere consagrarse, vivir una vida de santidad comprobable, santidad interna y externa, algunos dicen no, religioso. Bueno, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Y la palabra en Deuteronomio 6 dice que la escritura debe estar en lugares visibles en nuestra casa. Si no me cree, vaya ahí a Deuteronomio capítulo 6, por ahí desde el versículo 6, versículo 5 en adelante, léala y va a ser alimentado. Entonces, si usted pone la palabra en un lugar visible, en su casa, usted está haciendo lo que dice la escritura. Usted está obedeciendo. Gloria al Señor. Salmo 100, versículo 5, para memorizar. Porque Jehová es, ¿cómo es? Bueno. Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quiero transmitirle algo hoy día y que quede grabado en su espíritu, en el nombre del Señor, que Dios es bueno. Aún en los tiempos malos, aún en los tiempos críticos, aún en medio de la adversidad, aún que usted esté viviendo algo que no entiende, Dios es bueno. Dios es bueno. No es que Dios tiene
un poco de bondad, que Dios es un poquito bondadoso. No, no, Él es bueno, es su esencia. ¿Se acuerda usted de lo que enseña la Biblia ahí en una de las cartas de Juan, cuando dice que Dios es amor? Bueno, también la Biblia dice que Dios es bueno. Si hay una cosa que Dios no puede ser, es malo. Gloria a Dios, qué lindo. Dios es bueno. Yo no sé si usted lo puede decir ahí en este momento, en su casa, donde esté escuchando, donde esté viendo, mi Dios es bueno. Lo puede decir, dígalo. Mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Dios es bueno. Aún en los tiempos malos, aún en los tiempos difíciles, porque es su esencia. Él es bueno. Lo dice la palabra, Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios está representado, insisto, en ese padre de esos dos hijos que en realidad, si yo le pregunto cuál de esos dos hijos era el mejor, ¿se ha preguntado usted? Porque usted puede decir, wow, ese hijo pródigo, tremendo, tremendo. Pero ¿qué me dice del hermano mayor? La conducta del hermano mayor, pese a que estaba en la casa, era mejor. ¿Cuánto se parecía ese hermano mayor a su padre? ¿A la esencia, al corazón de su padre? ¿Se lo ha preguntado? Quizás va a llegar a la conclusión que la única diferencia entre los dos hermanos es que uno se quedó en la casa y el otro se fue y regresó. Pero en cierta forma, el corazón de ese hermano mayor dista bastante del corazón del padre, porque el padre es bueno, porque Dios es bueno. Lo dice la palabra, porque Dios es amor. Y en esta enseñanza, en esta parábola que Jesús nos entrega, usted ve todas esas características. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, tardo para la ira. Se está y se evidencia, se demuestra en esta parábola de Lucas capítulo 15. Dios es bueno. Vamos a Santiago en el capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. De arriba viene lo bueno. De arriba, no de las nubes, no de los satélites, más arriba todavía. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del que es bueno. Sí, del que es bueno. Insisto, es bueno. Dice del Padre de las luces, y aquí aparece Padre con P mayúscula. Yo le pregunto, ¿a quién está haciendo referencia? Muy bien, a Dios. Sí, está hablando de Dios. Entonces, todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo bueno que llega a su vida, toda bendición que está experimentando hoy día usted, comenzando con que en este día abrió sus ojos, estaba respirando, el corazón estaba latiendo, todo eso bueno no es gracias exclusivamente al buen médico que usted tiene, que a todo esto que Dios le bendiga a ese médico y a todos nuestros hermanos que trabajan en la medicina. No, no es responsabilidad exclusiva de él, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Padre con P mayúscula está hablando del que es bueno, porque Jehová es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Acuérdese, Lucas 18, 19, me lo aprendí. Solo hay uno bueno. Jesús dijo eso. ¿Qué me estás enseñando, amado Señor Jesucristo, al decirme que solo hay uno bueno? ¿Por qué Jesús no le dijo, no, sí, con él habla, yo soy? Jesús no le responde eso y se lo podía haber dicho.
porque Jesús es bueno, porque Jesús es perfecto, porque Jesús es justo, porque Él no cometió pecado. Entonces, vuelvo a decir, esto para que pensemos un poquito y meditemos. ¿Qué me quiere decir el Señor a mí cuando responde eso? ¿Me estará enseñando algo? ¿Me está diciendo algo? Gloria a Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, qué hermoso, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Desciende de lo alto. Por más que llegue alguien a su casa, toque su puerta y que le diga, esto le hemos traído. Gloria a Dios, acuérdese, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El origen de esa buena dádiva es directamente de Dios, aunque tenga el sello, aunque tenga el membrete del gobierno. Ay, que el gobierno me mandó este bono. No, acuérdese, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende. ¿Qué quiere decir que desciende? Que viene de arriba, viene de arriba. De donde mismo dijo el salmista que venía su socorro. Salmo 121, ¿se recuerda? Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré, no dijo descenderé, alzaré. Él está diciendo que va a poner su vista en lugares altos. Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Con la vista alzada, ¿de dónde vendrá mi socorro? Del que es bueno, el que es bueno, del que no nos ha dado según nuestros pecados. Ay, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es misericordioso. Y hay otra cosa más que vamos a ver adelante. Más adelante. Acuérdese del Salmo 105. No solamente dice de que Jehová es bueno. No solamente eso. Dice que su misericordia es para siempre. O sea, la misericordia del Señor es eterna. ¿Por qué el Señor no nos ha dado según nosotros merecíamos? ¿Por qué? Por su misericordia. Él es misericordioso. Gloria a Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, Padre con P mayúscula, porque está hablando de Jesús. Está hablando de Dios. Podríamos hablar de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres que son uno. Dios es bueno. El Padre de las luces, en el cual no hay, como dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. No. Dios es inmutable. Y de hecho, ¿sabía usted que Dios no puede ser mejor? ¿Por qué se pregunta usted? Buena pregunta. Porque Él es perfecto. Gloria a Dios. Él no se equivoca. Bien, Dios es bueno. Está representado Dios en este Padre que es bueno. Y yo cuando medito en este pasaje, pienso a veces que esa audiencia de Jesús, la audiencia original, ¿sabe? Quedaron pero sorprendidos, quedaron perplejos con el accionar, con el recibimiento que le da este padre a un hijo que no había sido buen hijo. Y le da un trato que supera las expectativas seguramente del propio hijo. Pero hay una cualidad que yo quisiera que meditemos un momento.
Porque si bien es cierto, este hijo menor se va. No sabemos por qué se fue, por qué quiso salir de casa, pero tomó esa decisión. El padre fue tan bueno, que no le negó que se fuera. No lo retuvo. No hay aquí una escritura que diga, que señale que el padre trató de mantenerlo en casa. No, quédate, no te permito, no te doy nada de la herencia. No, se quiso ir y el padre se lo permitió. Pidió la parte de su herencia y el padre se la dio. Pero nunca el padre dejó de pensar en él porque lo estaba esperando. Se recuerda que lo vimos en la exposición pasada. Ahora, este hijo tiene un conocimiento de su padre. Quizás no en toda la extensión, no lo conoce quizás profundamente, pero él sabe que su padre es bueno. Ahora, yo sé que alguien se preguntará que cómo yo hoy día puedo decir eso. ¿De dónde sacó esa idea de que el hijo tiene la idea de que su padre es bueno? De la palabra. Lucas 15, versículo 17. Y volviendo en sí, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Les expliqué que el jornalero en la escala de los trabajadores es el último que está ahí en ese escalafón. El jornalero es como el trabajador temporero. El esclavo tiene otros privilegios que no tiene el jornalero. El esclavo vive en la casa del patrón, de su empleador, del dueño. El jornalero no. Y este hijo sabe de la bondad de su padre, que es bueno incluso hasta con los que están en el último escalafón de los empleados, de los trabajadores, que los hace que en sus mesas, que en sus hogares tengan abundancia de pan. Eso lo sabía el hijo menor. ¿Se da cuenta que tenía un conocimiento? Tenía un conocimiento que su padre era bueno, pero hay otra cualidad que yo quisiera hoy día que apreciemos, que está como, aquí hay que buscarla, hay que bucear para encontrarla. En este hijo menor, porque él se equivocó, pero sabe, él no fue tosudo, él no fue soberbio, él no se encerró en su idea, bueno, me equivoqué y ya está, y a mi casa no regreso más porque me equivoqué y no reconozco los errores. Como yo he escuchado incluso de algunas personas que no son servidores del Señor, no son cristianos, por lo menos que yo sepa, que han dicho, no, yo no me arrepiento de nada en la vida. Yo lo he escuchado y hay un cantante muy famoso que murió hace algunos años, que dio unas declaraciones como esas, que no se arrepentía de nada. Alguien podría decir, wow, pero ¿qué demuestra eso? ¿Qué está evidenciando eso? ¿Será soberbia? Porque todos nosotros hemos cometido errores. Todos nosotros, usted y yo, somos falibles, nos hemos equivocado. Y quisiera hablar por mí. He cometido más errores de lo que quisiera. Y llámese error no solamente hacer algo indebido, que es un error, sino que un error haber omitido de hacer algo que se debía hacer. Es un error. No se hizo lo correcto, se debía haber hecho. La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, un error no es solamente hacer lo indebido, sino no hacer lo que se debe hacer, lo que también se conoce como los pecados de omisión. Entonces, este hijo, cuando reconoce que se equivocó, ¿sabe lo que él hace? No lo dice aquí la palabra, pero yo lo veo, no sé usted. Él se humilla, él se humilla. Él no se queda encerrado, decir, bueno, antes de regresar a la casa de mi padre, la muerte. No, no. Él no se quedó ahí pegado
en alguna idea mental, bueno, yo soy así, nací así y así voy a morir. No, él reconoce, me equivoqué, fallé, estoy aquí pasando hambre. Y en la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Eso nos está diciendo, mi padre es bueno. Hasta ser un trabajador de mi padre es mejor de como yo estoy hoy día. Entonces sabe que se humilla a tal punto que él ensaya el discurso. Usted lo sabe, está aquí en la palabra. Porque él diseña, elabora un plan, dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí viene la otra parte. Hazme como a uno de tus jornaleros. Quiere decir que aquí hay varias cosas que se muestran, que este hombre se arrepintió, pero este hombre también se humilló, porque hay que humillarse, hay que ser humilde para reconocer los errores. Y él se humilla, él se humilla. Hay que ser humilde para pedir perdón. Y él pidió perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso dice. Eso ensaya. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este hijo menor sabía que su padre era bueno y que para la condición en la que él estaba, era mucho mejor volver a su casa, que su padre nunca más le dijera hijo, ni le diera alguna posición de hijo. Ser un jornalero, el último en la escalafón de los trabajadores, él sabía que era mejor. Y él fue por eso. Él fue por eso. Su actitud fue una actitud que demuestra que reconoció su error, estuvo dispuesto a pedir perdón y regresó. Se humilló. Ahora quiero decirle que ese hijo era usted. Ese hijo era yo. Llega a tal la intensidad de esto que el padre dice lo siguiente en el versículo 32 de este capítulo 15 de Lucas. Dice, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto. Así dice, era muerto. ¿Sabe usted quiénes estaban muertos en vida antes de que Cristo apareciera a nuestro encuentro? Usted, yo, éramos muertos en vida. Incluso algunos al punto que dicen, yo servía al Cristo o al Dios de mi imaginación. Estábamos nosotros con nuestro entendimiento sesgado, enceguecidos por el pecado, bajo el dominio del príncipe de este mundo, Satanás. Y lo malo que hacíamos, nosotros no nos encontrábamos malo porque en mi vida, como dice el mundo, no, déjeme vivir mi vida, mi metro cuadrado. Yo no molesto a nadie. Entonces, muchos de nosotros, ¿sabe qué? Según nosotros, según nuestra óptica, según nuestros principios, según nuestra forma de vida, según nosotros mismos, nos encontrábamos buenos. Yo no le hago daño a nadie. Yo soy bueno. Y hay muchos cristianos hoy. Wow. Prepárese. Hay muchos cristianos hoy que se encuentran tan buenos que ellos se consideran casi perfectos. Escúcheme, por favor. Si el Maestro, si Jesucristo, el que no cometió pecado, el justo que indudablemente es justo, él a sí mismo, no le siguió la afirmación a ese joven rico en decirle, sí, yo soy bueno, sino que dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. ¿Acaso usted no considera que lo que Jesús está haciendo nos está dando un ejemplo?
Gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo empieza a encajar las piezas de este rompecabezas? Claro, porque hay muchos que hoy día, sirviendo al Señor, bendecidos, se encuentran tan buenos, tan justos, que son capaces de mirar a los demás por debajo del hombro. Y no le digo solamente a los pecadores, a los inconversos, a los que no tienen a Cristo, sino que a veces a los propios hermanos en la fe. Gloria a Dios. ¿Y sabe lo que hacemos? Desempeñamos perfectamente el papel del hermano mayor de este hijo que se fue y regresó. Así nos ponemos. Claro, como que si nosotros nunca hicimos algo malo. Como que nosotros, nuestro expediente está pero limpiacito. No, nosotros sí que somos buenos. Incluso pareciera que hay realidades congregacionales donde la gente es toda perfecta. Gloria al Señor. Todo perfecto. Y muchos de nuestros hermanos tienen temor de abrir su corazón, de contar su realidad, de decir que están pasando por una prueba, por una crisis, de decir que están pasando por angustia en sus propias congregaciones. ¿Sabe por qué? Porque mira para un lado, mira para el otro y se encuentra con pura gente buena, perfecta. Y hay gente que se calla su amargura, que se calla su dolor, por no parecer menos, porque fíjese, hay realidades congregacionales donde pareciera que toda la gente es perfecta, que toda la gente es justa, que todos, ¿sabe? Todos hemos hecho lo mejor de lo mejor, aquí estamos los mejores. Y yo quiero decirle que aquí no estamos los mejores, yo no soy el mejor. La propia palabra dice que el Señor tomó lo vil. Y ahí estaba Claudio Bustamante en la fila de los primeros. El Señor tomó lo vil para avergonzar a los sabios. Ahí estaba yo, de los primeros. ¿Se recuerda usted del apóstol Pablo? Cuando dice que el Señor vino a llamar a todos los pecadores, se lo estoy parafraseando, y el apóstol, un hombre ungido, un hombre de Dios, apóstol de verdad, un hombre influyente, el que dejó el mayor aporte doctrinal para la iglesia de hoy, el apóstol Pablo, el mismo que antes como Saulo de Tarso era un férreo perseguidor de la iglesia, incluso siendo testigo de la muerte de Esteban, pero cuando él se encuentra con Cristo, ¿se acuerda lo que pasó? Se cae de su caballo. Ahí tiene una expresión también de humillación. Muchos hoy día andan arriba del caballo. Sí, pues. Pero cuando te encuentras con Cristo, lo primero que tienes que hacer es bajarte del caballo, ponerte de rodillas y postrarte delante del que es perfecto, delante del que es santo, delante del que no ha cometido pecado, delante del que no te miró por tu pecado y te amó. No me miró por mi pecado y me amó. Por eso que el apóstol Pablo dice, cuando habla de los pecadores, y él dice y se pone de los primeros en la fila, y dice de los cuales, él no dice yo soy el último. Él no dice de los pecadores del cual yo era o yo soy, pero no tanto. Hay hermanos peores. ¿Ah? No, él dice de los pecadores, de los cuales o de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Escúcheme, por favor. No puedo extenderme tanto. Escúcheme. Hoy día la soberbia, el orgullo ha hecho presa de nosotros. Hoy día incluso la soberbia, el orgullo nos impide reconocer que nosotros, muchos de nosotros, estando aún sirviendo al Señor, estando y participando en culto, en reuniones, estando diezmando, ofrendando, ayudando, pero tenemos la misma actitud de ese hijo menor. Estamos viviendo espiritualmente perdidamente, lejos del Señor, y no reconocemos nuestros errores. No reconocemos que a nosotros nos pasa al punto que nos sentimos merecedores de todo, cuando en realidad quiero decirte algo, que no somos merecedores de nada. Gloria al Señor. Probablemente no te va a gustar esta parte del mensaje, pero escúchalo hasta el final. No somos merecedores de nada.
Sí, te lo voy a explicar por la palabra. Lo que nosotros merecíamos, ¿sabe qué era? Nosotros merecíamos la muerte. Ninguno está aquí de nosotros por ser el mejor. No. Y si empezamos a ver los errores de uno y de otro y no sé qué, porque eso pasa, a veces no nos damos cuenta. El orgullo se mete en nuestro corazón y nos vemos, bueno, perfecto. Ah, pero yo no soy como tal. Yo no soy como tal hermano. Ah, pero yo no soy como tal hermana. No, nos consideramos superiores. Estás equivocado. Por eso que dicen que el orgullo es como el mal aliento. Todos los demás lo sienten, menos tú. Tú no lo sientes. No, yo me considero perfecto. No, yo sí que sirvo. No, no. Esta congregación sin mí no sería lo mismo. Gloria a Dios. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Que Dios nos ayude. Porque si en verdad pudiéramos ver lo que es nuestra realidad, ¿sabe qué? No nos quedaría otra opción de decir y decidir quién es el último en salir, apagar la luz y cerrar la puerta, porque ninguno de nosotros está aquí por ser el mejor. Mejor es uno solo. Perfecto es uno solo. El mismo que dijo, ¿por qué me llamas bueno? Insisto, ¿qué le está diciendo Jesús a usted? Cuando él le dice a ese joven rico, maestro bueno, si Jesús es bueno, ¿por qué Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, o se lo digo de otra forma, ninguno hay bueno, solo Dios. ¿Qué me estás enseñando, Jesús? ¿Qué me estás enseñando con tu respuesta? ¿Qué me estás enseñando con tu actitud? ¿Será que me estás mostrando, Señor, que yo hoy día estoy teniendo un concepto de mí mucho más elevado? ¿Será, Señor, que me estás diciendo que quizás yo me estoy autoconsiderando a mí como bueno, cuando en realidad lo que soy y todo lo que pueda llegar a ser no es por mis capacidades, no es por lo que yo sé, no es por mis estudios, no es porque fui a la facultad, no es porque he dedicado gran parte de mi vida a servirte, es todo gracias a ti. Gloria a Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor, y a vosotros estando muertos en pecados, así estábamos nosotros. Estábamos muertos. Éramos muertos en vida, estábamos muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Eso es Colosenses, versículo 2, capítulo 2, quiero decir, perdón, versículo 13. Yo le pregunto, ¿de quién entonces es el mérito? ¿El mérito era nuestro? ¿Eran nuestras acciones? ¿Era nuestra perfección? ¿O era su misericordia? Era que él, aún en medio de la miseria, sumidos en el pecado, ahí nos vio y tuvo misericordia. Y sin que nosotros le amáramos, él nos amó. Por eso, recuerde esto. Sí, es verdad, el hijo pródigo se equivocó. Sí, se fue. Malgastó lo que tenía, pero sabe que él se humilló, él se dio cuenta, se equivocó, él sabía, dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. No, 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 hazme como a uno de tus jornaleros. Pero ¿qué hizo el Padre? La palabra dice, fue movido a misericordia cuando lo vio ese Padre, porque los méritos son de Él. Él es bueno, Él es perfecto, Él nos ha amado, Él nos ha hecho valiosos, Él nos ha dado una nueva vida. Insisto, grábese esto, nosotros éramos merecedores de nada, la muerte. Si quieres saber exactamente qué merecíamos, la muerte, el justo pago por nuestros pecados. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús estuvo dispuesto
a poner su vida en rescate de la suya y en rescate de la mía. Vamos a Isaías capítulo 53. Vamos a leer ahí algunos versículos. Ya vamos a ir terminando. Isaías capítulo 53, versículos 13 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de Jesús y está hablando de usted y está hablando de mí. Nosotros escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Sigamos, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está hablando de Jesús. Escuche, versículo 5. Mas él herido fue. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. Sus rebeliones y mis rebeliones produjeron heridas en el maestro. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escuche, todos nosotros, usted también, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Esa era nuestra realidad. ¿Se da cuenta por qué le digo que no merecíamos nada bueno? Porque lo que hicimos nosotros fue traspasarle a Jesús el justo pago de nuestros pecados, de nuestra desobediencia, y él lo tomó, él lo llevó, él fue molido. Mire, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí estaba el pecado tuyo, todo tu pecado. Ahí estaban, sobre él. Eso hizo el Señor. Eso hizo nuestro Dios. Por eso te voy a volver a insistir, no son tus méritos, no es que tú seas bueno, sino ninguno de nosotros era bueno. Incluso hoy día mismo el Señor a nosotros, Dios Padre, nos ve a través de Jesucristo. Por eso que nos ve justificado. Por eso que nos ve limpio, pero no es nuestro mérito, no son tus acciones, no es lo bueno que te portas, no es lo que tú das, es Cristo. No éramos merecedores de nada. A través de Cristo, el Señor nos ha hecho ser dignos, ser justificados a través de él. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante. Escuche. Pero Dios, este es un hermoso pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. ¿De quién es el mérito? Es de él, porque él es bueno, lo dijimos. Ese padre de la historia del hijo pródigo, él es Dios, representa a Dios, él es bueno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando estábamos muertos,
En nuestros pecados, lo dice la palabra, Él nos dio vida. ¿Sabe por qué? Por lo que dice anteriormente, porque Dios, no tú, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, gloria a Dios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y escuche, por gracia sois salvos. La gracia, ¿sabe? Nos da lo que no merecemos. Favor inmerecido. La gracia no son los méritos, no es nuestra justicia, es la justicia de Él, es la justicia del Señor. Y dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo Dios. Cuando descubrimos esta cualidad de este hijo menor que se fue y volvió, que se humilló, él se humilló y sabía que todo lo que ocurriera de ahí para adelante en su vida, lo que él recibiera, iba a ser solamente producto de la gracia, producto de que su padre es el bueno. Por eso él reconoció, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. He pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno por todo lo que hice, por mis errores, por mis pecados, por mi falta, porque hice lo que no tenía que hacer. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los últimos trabajadores de tu casa, porque ellos tienen pan en abundancia y yo tengo hambre. De ahí en adelante, solamente la bondad y la gracia del Padre. Dios es bueno, 1. 2, todo lo que nosotros recibimos, mi amado, mi amada, mi querido hermano, mi querida hermana, solamente es producto de la gracia. Cuando tú descubres que eres producto de la gracia, agradece hasta las cosas mínimas, porque el humilde es agradecido, porque el humilde sabe que lo que merecía era otra cosa, era la muerte. Sin embargo, uno tomó su lugar, le dio vida, y no solamente eso, es Jesús el que nos abrió las puertas del cielo. Acuérdense, Santiago, ese versículo que compartíamos, 1:17, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, no viene de forma horizontal. Por más de que el Señor ocupe a alguien, por más de que el Señor te haga llegar bendición a través de una repartición gubernamental, pero te la está enviando Él, porque la bendición viene de parte de Él, porque Él te dio el regalo más grande, el que no merecía. Él te entregó el regalo más precioso, a Jesucristo, y con Él todas las demás bendiciones. Estás bendecido, estás bendecida, pero no por tus méritos, no por lo que eres, no por lo que tienes, sino que porque hay uno que tuvo misericordia de ti y que te dio no lo que merecías, no lo que merecíamos, sino lo que no merecíamos, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es, y así es nuestro amado y bendito Padre. Te bendecimos en el nombre del Señor, donde quiera que estés escuchando, viendo. Dios es muy bueno, más bueno de lo que tú puedes imaginar. Si te alejaste del Señor,
regresa hoy día mismo a los brazos del Señor. Él te está esperando. Que Dios te bendiga grandemente.